Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Tenemos las noticias destacadas para ustedes a esta hora. Nuevamente se reporta un enfrentamiento en la cárcel regional de Cotopaxi. El Servicio de Atención a Privados de Libertad confirmó varias detonaciones en el pabellón de mediana seguridad. Steffi, ¿qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Y esto ocurre un día después de la masacre reportada en ese centro, que ha dejado ya 15 fallecidos y 21 heridos entre las víctimas. Está Leandro Norero, el presunto financista de estas bandas narcocriminales. Patricio Viera nos trae los pormenores de los incidentes. Patricio, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la salida principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Como ustedes pueden observar, una gran cantidad de personas, sobre todo familiares de los reclusos, se encuentran a la espera de conocer la lista de las personas fallecidas. Pero han sucedido algunas novedades interesantes. Aproximadamente a las 11 de la mañana se reactivó el amotinamiento en el centro de penitenciario. Policías y militares salieron en precipitada carrera, evacuando al personal administrativo que laboraba en el centro, mientras se volvió a escuchar detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente grupos especializados de la policía y militares cercaron el perímetro externo para evitar fugas. Recordemos que el amotinamiento que terminó en tiroteo se registró cerca de las 14 horas de este día lunes, cuando se observó a varios privados de la libertad en los techos de la cárcel y a otros que descendían por las paredes. Utilizaron su ropa y elaboraron un tipo soga, todo con el objetivo de escapar de la balacera que se registraba en ese momento. En horas de la noche, la policía y militares lograron retomar el control. Los familiares de los reclusos desesperados exigían conocer la lista de los fallecidos. Nos encontramos en este momento con el defensor público de la zona, Franklin Poveda, para conocer si se confirma la cifra de 21 personas heridas y 15 fallecidas. Exactamente esa es la cifra que nosotros tenemos conocimiento por relación interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Policía Nacional. ¿Han sido ya identificados los cuerpos? Preliminarmente han sido identificados 12 personas, 3 todavía no han sido identificadas en un trabajo conjunto que se está realizando en el Centro Forense de la ciudad de Ambato. Dentro de las personas identificadas se encuentra el señor Leandro Norero Tigua. Sí, es una de las personas que lamentablemente ha fallecido. Al momento permanece aún en control de los reclusos el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Les mantendremos informados. Patricio, muchas gracias por ese reporte. Y les contamos también que hace pocos minutos el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el SNAI, señaló que el nuevo amotinamiento de hoy deja por el momento 11 personas ya heridas, mientras que la jornada de violencia que se vivió ayer en el centro penitenciario dejó 33 heridos. Es decir, en 2 días de disturbios, esto es lo que ha ocurrido dentro de la cárcel de Cotopaxi, y ya se registran 15 fallecidos y 44 personas heridas. Vamos ahora a repasar la situación de las masacres más recientes que se han dado, porque no es solamente esta, las que se han registrado en el sistema penitenciario en nuestro país, que habla de la delicada situación que estamos viviendo en el sistema penitenciario. Vean ustedes en el 2022 cómo la violencia empieza en la cárcel de Turi, en Cuenca. Eso pasó, recuerden ustedes, el 3 de abril. Allí, ¿qué pasaba? Las peleas entre estas bandas criminales por intentar dominar ese reclusorio dejaron 20 personas privadas de la libertad muertas. Poco tiempo después, en mayo apenas, estábamos hablando antes de abril, mayo apenas, el 9 de mayo, reportábamos la violencia que se extendía hasta la cárcel de Bellavista, esto es en Santo Domingo de los Áchilas, y ese día 44 reos fueron brutalmente asesinados. Pero no bastó.
Solo 2 meses después, en ese mismo centro penitenciario, en el mismo lugar, se vuelve a reportar otro amotinamiento. Y el saldo de esos incidentes fue de 12 fallecidos, 12 personas que perdieron su vida. Es decir, en total, en lo que va de este año, las masacres en el sistema penitenciario a escala nacional han cobrado ya la vida de 91 privados de libertad. Y la crisis sigue. Funcionarios gubernamentales deberán comparecer ante la Asamblea para explicar el motín que se produjo este lunes en la cárcel de La Tacunga y que dejó 15 reos muertos, entre ellos Leandro Norero. Francisco Garcés nos tiene más detalles del llamado en el siguiente reportaje. El ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante de la policía, Fausto Salinas, y el director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, Pablo Ramírez, comparecerán este miércoles en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ellos deberán explicar los detalles del motín de este lunes en la cárcel de Cotopaxi y por qué uno de los 15 reos asesinados es Leandro Norero Tigua, procesado por lavado de activos. Hay serios indicios que fue una acción deliberada para silenciar a Leandro Norero Tigua, que se presente un informe integral de todas las operaciones realizadas por la estructura delictiva liderada por el señor Norero Tigua y sus presuntos vínculos con otras organizaciones delictivas y también con actores políticos. El asambleísta recordó que la Comisión de Fiscalización investigaba también a Norero y sus vínculos con redes de corrupción. Este caso fue abierto por la Comisión de Fiscalización en el marco de la investigación de las operaciones ilegales y corruptas de Javier Jordán Mendoza, el ciudadano que aparece en la piscina de Miami, y los vínculos con Leandro Norero Tigua. La investigación también llegó a determinar que Norero, a través de una empresa constructora, realizó obras dando créditos a municipios del país. Al menos ya hay 2 serios indicios del municipio de Manta, donde empresas vinculadas a Leandro Norero firmaron importantes contratos sin el adelanto de obra. El asambleísta anunció que esta será su última acción como presidente de la Comisión de Fiscalización, cargo que dejará este viernes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó durante una entrevista televisiva que la consulta popular contendrá una 9ª pregunta. El jefe de Estado señaló que se le consultará a los ciudadanos si quieren que las elecciones legislativas se desarrollen en la segunda vuelta electoral y no en la primera, como ocurre actualmente. Sin embargo, esa pregunta no se encuentra dentro del pliegue remitido a la Corte Constitucional para su análisis. La Corte Constitucional puso freno a las intenciones de la Asamblea Nacional por penalizar la opinión, querer regular la verdad y generar autocensura a través de funcionarios públicos convertidos prácticamente en defensores de la audiencia. El dictamen acepta la mayoría de objeciones a la ley de comunicación enviadas por el Ejecutivo. Jacqueline Rodas nos explica ahora. La reforma a la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea, incluye varios artículos que pretendían penalizar la opinión, pero la Corte Constitucional aceptó las objeciones del presidente de la República sobre este tema y dejó claro que la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Entonces la Corte nos dice claramente que, primero, la opinión es discurso protegido, es totalmente un discurso que está bajo la protección de la normativa ecuatoriana y tiene que entrar en cualquier proceso de protección de la libertad de expresión. César Ricaurte de Fundamedios, además, releva que la Corte haya evitado que el Estado pueda decidir qué noticia es falsa o verdadera. Ahí la reflexión de la Corte es impecable, señalando que la exigencia de veracidad es absolutamente contraria a los estándares internacionales. Los magistrados también pusieron freno a que los defensores de audiencias no provengan de los medios de comunicación, sino que sean funcionarios públicos. Regular la figura del defensor de audiencias como un servidor de la Defensoría del Pueblo no solo restringe de forma indirecta el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sino que también comporta una intromisión estatal injustificada en el ejercicio del derecho a la libertad
libertad de prensa. Ahora la Asamblea deberá adecuar la norma a los estándares internacionales y constitucionales según el dictamen de la Corte. En lo más destacado del plano internacional, Estados Unidos y Corea del Sur realizan simulacros de lanzamiento de bombas de precisión luego de que Corea del Norte disparara un misil balístico que sobrevoló Japón y cayó en el Océano Pacífico. El lanzamiento del cohete hecho por el régimen de Kim Jong-un obligó a que el gobierno nipón encendiera las alarmas para que los habitantes buscaran refugio. Corea del Norte disparó un misil balístico de alcance intermedio que sobrevoló el norte de Japón y llevó a este país a activar sus alarmas. Con altavoces, las autoridades pidieron a los ciudadanos que busquen refugio en sótanos y paralizaron el servicio de trenes. Minutos después, se confirmó que el cohete cruzó el país y cayó en el Océano Pacífico, algo que no ocurría desde 2017. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, calificó el episodio como una barbarie y lo condenó enérgicamente. El lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte fue un acto escandaloso, absolutamente inadmisible. Responderemos lo antes posible con máxima vigilancia. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, prometió una respuesta decisiva. Este lanzamiento de misil con capacidad nuclear es el quinto realizado por el régimen de Pyongyang en 10 días, pero este último amenazó con impactar territorio japonés. Es así que ahora Estados Unidos y Corea del Sur, aliados de Japón, realizan simulacros de bombardeos de precisión. Las negociaciones entre Washington y el régimen de Kim Jong-un para desmantelar los programas nucleares y de misiles llevan estancadas desde 2019. A la par, Corea del Sur tiene meses advirtiendo que el país comunista prepara una nueva prueba de un arma atómica. Nos vamos a la pausa y al regresar arrancan los cierres viales en algunas avenidas del norte de Guayaquil por el concierto de Daddy Yankee. Les traemos un informe en vivo desde el Estadio Modelo. También minutos de pánico en un hospital de Santo Domingo de los Áchilas. Sujetos armados y disfrazados de policías ingresaron al sitio para intentar asesinar a un hombre. Más noticias a esta hora. En Guayaquil, desde el mediodía, la Agencia de Tránsito y Movilidad está aplicando un operativo especial por el concierto de Daddy Yankee en el Estadio Alberto Spencer, en el norte de Guayaquil. Bessie Granja está en las inmediaciones del lugar para ampliarnos justamente la información sobre este cierre vial. Buenas tardes, Bessie. Cuéntanos tú cómo está el ambiente. ¿Qué tal, Steffi? Buenas tardes y también televidentes. Sí, bueno, este es el ambiente previo al concierto de Daddy Yankee aquí en el Estadio Alberto Spencer. Hay mayor concurrencia de público a diferencia de esta mañana y también mayor cantidad de tráfico vehicular, como podemos observar. Sin embargo, justamente esta mañana conversamos con las autoridades para conocer cuáles serán los operativos tanto de seguridad y también de control de vías y cierre de algunos carriles que se implementará aquí, justamente en la Avenida de las Américas. Veamos. Desde muy temprano, fanáticos llegaron a los exteriores del Estadio Alberto Spencer en el norte de Guayaquil. Allí esta noche se realizará el concierto del artista Daddy Yankee. Desde temprano para poder entrar primero a la parte de adelante. Claro que vale la pena. Sí, hemos estado esperando este concierto desde que se las compró hace meses, con lo último que quedaba. Para este evento, la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM ejecuta un operativo especial que incluye el cierre parcial y desvío de vías, entre ellas la Avenida de las Américas, donde se ubica el estadio. La medida arrancó a las 12 horas de este martes, como explicó el general Luis Lalama, director de control de tránsito de la ATM. El cierre es el que usted ve ahorita, el carril de servicio y este carril, el segundo carril que está acá. Los 3 carriles restantes van a estar totalmente habilitados al tránsito vehicular, es decir, un carril para la metrovía, que es la que sale abajo, debajo del paso a desnivel. También se implementó el desvío de rutas de buses urbanos desde el mediodía.
Son 8 líneas que vienen de la Julián Coronel y desembocan a la avenida Kennedy porque van a Urdesa. Por pedido de los organizadores del concierto, en la Avenida de las Américas se colocaron vallas metálicas de unos 2 metros para controlar la seguridad en la zona, donde también se dispuso la presencia de personal policial. El operativo de cierre y desvío se extenderá hasta que culmine el evento artístico, que congregará a miles de personas. Y sí, cuando son las 13:20, este es el ambiente en las inmediaciones del estadio Alberto Spencer. Hay mayor cantidad de público, como ya había mencionado. También se están colocando mayores vallas metálicas, como podemos ver allá al fondo. Están justamente trasladando mayores vallas metálicas para custodiar toda la seguridad de esta zona. Y lo más importante, este es el tránsito a esta hora. Un tránsito fluido para aquellos conductores que se comunican hacia la calle Los Ríos, hacia la Kennedy. Sin embargo, las autoridades advirtieron que de congestionarse esta zona, pues tomarán otras medidas, quizás ahí sí el cierre parcial de esta Avenida de las Américas, y por eso pues los usuarios y conductores deberán estar muy atentos a las medidas y las restricciones que adoptarán las autoridades de control de tránsito. También hay personal municipal que ya llegó aquí también para custodiar el lugar. Siguen llegando los fanáticos del artista y también personal de la ATM. Desde el mediodía se encuentra aquí implementando el operativo. Por ahora no se ha cerrado un carril a la Avenida de las Américas como se tenía previsto. Sin embargo, esto puede cambiar en el transcurso de las horas y por eso tengan mucha precaución sobre cómo se va desarrollando aquí las actividades en este sector, justamente por el evento de esta noche aquí en Guayaquil con el artista Daddy Yankee. Ustedes continúen con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Bessie, por ese reporte y por esas sugerencias. Les contamos ahora que el presidente de la República adelantó que el COE Nacional emitirá una resolución que le pondrá fin a la pandemia en Ecuador. Diego Cuenca conversó con autoridades de salud locales y con gremios de médicos, quienes coinciden que no hay que ponerle fin a la presencia del virus, que ahora se mantiene como una endemia. Fue el presidente Guillermo Lasso que anoche en una entrevista anunció que la pandemia de COVID-19 ha terminado en el Ecuador. Agregó que la próxima semana el COE Nacional emitirá una resolución para ponerle fin. Sin embargo, las autoridades de salud en Guayaquil, la ciudad que en el 2020 fue el epicentro del coronavirus en Sudamérica, señalan que no es momento de decir que acabó. Así lo sostiene el epidemiólogo municipal, Carlos Farhat. ¿Podemos decir que ya terminó la pandemia acá en Ecuador? Es que lo que pasa es que hay una confusión de términos, ¿no? Y las personas que no conocen se confunden. Pandemia es epidemia en el mundo. Entonces no se puede crear fin de la pandemia cuando eso tiene un alcance global. Lo que se puede decir es que Ecuador entró en la fase de endemia y ya no está en epidemia. Eso es otra cosa. Ha pasado más de 2 años de la presencia del virus en el país. Desde el pasado 29 de febrero del 2020 hasta este 4 de octubre. El Ministerio de Salud ha registrado 1.005.662 personas contagiadas de COVID-19, de las cuales 35.899 fallecieron. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana también muestra su desacuerdo. Asegura que estamos en una endemia, por lo que hay que vigilar el comportamiento del virus ante la amenaza de nuevas variantes. Hay que seguir cimentando hoy más que nunca la cultura de la bioseguridad, porque corremos el riesgo de tirar al traste todo lo avanzado, tirar al tacho de la basura. Mientras tanto, el presidente Lasso dice que volveremos a la normalidad. Ya en abril, el primer paso fue eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, debido a que hasta el momento, más de 14 millones de personas están vacunadas con el esquema completo. Y el Ministerio de Agricultura presentó esta mañana una denuncia en la Fiscalía luego de que encontraran que en el sistema Unibanano constataban como propietarios de 20.000 hectáreas de fruta. El titular de esa cartera, Bernardo Manzano, no descarta que los códigos generados se utilizaran en actividades relacionadas con el narcotráfico. Les contamos.
Hace 2 semanas el Ministerio de Agricultura denunció que descubrieron que en el sistema Unibanano esta cartera de Estado aparecía como propietaria de 20.000 hectáreas de la fruta. El sistema Unibanano registra todo el proceso: productores, haciendas productoras, comercializadoras, asociaciones y exportadoras, así como los contratos de compraventa de la fruta y los datos de exportaciones semanales. Y ese sistema fue vulnerado. El día de hoy estamos enviando a las 8:30 de la mañana ya la denuncia, porque es una denuncia técnica legal que ha sido bien estudiada, para poder hacer una investigación más profunda a la Fiscalía. También hemos pedido un examen especial de Contraloría para que revise la información, porque es información muy técnica, y analice el sistema de Unibanano. Lo que hemos hecho inmediatamente ha sido bloquear los códigos para evitar problemas de inmediato. El ministro reconoció que los códigos generados por las supuestas 20.000 hectáreas de banano del Ministerio de Agricultura pudieron haber sido utilizadas para actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Puede ser posible, porque es un mecanismo para hacer actividades ilegales. Pero esa no es la única preocupación que tiene ahora ese ministerio. Resulta que en una hacienda un candidato a la prefectura del Guayas, según el ministro, secuestró $800.000 en fertilizantes. Ayer presentamos ya las denuncias a la Fiscalía para que proceda con este caso a investigarlo, e inmediatamente tengamos el apoyo de ellos poder recuperar esos fertilizantes y también el terreno en donde están. En cuanto a los controles bananeros, el ministro indicó que tienen listo un nuevo sistema en el que se registrará el ingreso y la salida de quienes lo utilicen. Hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo, Ucrania logra la liberación de una ciudad en el este del país que estaba tomada por los rusos. La contraofensiva dejó algunas bajas para el ejército de Kiev. Continuamos con más información y atención, porque hay una noticia en desarrollo en Riobamba, donde hay alerta ante la amenaza de presuntos artefactos explosivos. Según información policial, hay un maletín sospechoso dentro de un vehículo que desde ayer habría sido abandonado en un garaje público. En el carro también se visualizaron armas blancas. Los agentes han acordonado unas 3 cuadras a la redonda y también evacuaron al personal de diferentes instituciones que están en la zona, como la gobernación y el municipio. Por ahora se espera la llegada de un equipo especializado en explosivos del GIR para el tratamiento de esta alerta. Y en otros temas, un hombre y su familia fueron víctimas de un ataque armado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Los sujetos llegaron al sitio, dispararon contra el inmueble y además lanzaron un artefacto explosivo. En este vehículo quedaron las huellas del ataque a balas registrado anoche en la cooperativa 28 de agosto en el cantón Durán, provincia del Guayas. Según las primeras investigaciones, un hombre había llegado a su casa cuando sufrió el atentado. Eso fue metralleta, sonó así. Fue como las camaritas de la tumba casa. Y a lo último fue bomba ya. Pero fue terrible, terrible. Varios de los proyectiles también impactaron contra la vivienda. Personal de criminalística recogió alrededor de 15 restos de balas en el sitio. Antes del ataque, los moradores observaron un vehículo dar varias vueltas por el sector. Nomás que pasó 3 vueltas, lo último ya pues, porque fue a toda velocidad. Y ahí le escuchamos que ya comenzó la balacera ahí. Él se escapó. Ya, pues, entonces él escapa y dice que ya se mete todito la familia, lo mete, dice, abajo de la cama. Y como tiran la bomba y está abierta la puerta, dice que ya lo iban ya ha respondido pues, con su arma. La policía no dio declaraciones sobre este caso, que no dejó víctimas que lamentar, pero se conoció que la persona a la que iba dirigido el atentado sería parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Ucrania mantiene una contraofensiva en las regiones que fueron ocupadas por Rusia y que han sido anexadas a ese país. La localidad de Liman, en Donetsk, está nuevamente bajo control de las tropas de Kiev, pero en el sitio han quedado los cuerpos de soldados ucranianos muertos durante la operación militar. La liberación de la ciudad, ubicada en el este del país, centro del conflicto, ha dejado un número indeterminado de bajas en el ejército de Ucrania. Los cuerpos de algunos soldados yacen a los costados de este camino.
Luchamos para que nuestra gente pueda vivir mejor, pero la guerra tiene un costo muy alto, decía este militar ucraniano. Al mismo tiempo, otros uniformados recogían los cadáveres para despejar las vías. El presidente Volodymyr Zelensky anunciaba que habían retomado el control, mientras que Rusia, cuyas tropas se retiraron del sitio, denunciaba que en los ataques ucranianos se utilizó artillería de Occidente, señalando a las naciones aliadas de Ucrania y a la OTAN. Los residentes del área dicen estar aliviados por el cese de los combates, aunque ahora enfrentan otras limitaciones propias de una situación así. Están sin agua, gas ni electricidad. Y muchos siguen viviendo en sótanos, únicas secciones habilitadas en varios edificios que ahora están en ruinas. Rusia, por su parte, ha dado un nuevo paso en el campo político para el reconocimiento absoluto de la anexión de los territorios ocupados en el sur y en el este de Ucrania. El Parlamento aprobó los tratados firmados la semana pasada y en el plano militar han comenzado el entrenamiento de miles de reservistas reclutados para continuar las operaciones de guerra. Muchos están ya en los territorios prorrusos en prácticas intensivas de combate, según ha reportado el Ministerio de Defensa de Rusia. Y autoridades de Panamá revelan que se ha superado ya la cifra de migrantes que el año pasado cruzaron la peligrosa selva de Darién con la intención de llegar a Estados Unidos. 1.200 personas cruzan a diario esta frontera entre Colombia y Panamá, enfrentando múltiples riesgos para sus vidas. El informe ahora con CNN en español. Son las imágenes del momento en que autoridades de seguridad panameñas se desplazan en comunidades de la provincia del Darién, frontera con Colombia, para aumentar el pie de fuerza y resguardar la llegada de migrantes que usan al país como paso hacia Estados Unidos. Estos 300 hombres pudieran estar haciendo el control territorial y el trabajo de seguridad ciudadana en las comunidades entre el Darién y Gunayala. El Ministerio de Seguridad de Panamá apunta a hechos recientes, como la llegada de más de 2.400 migrantes en una sola noche, al punto que actualmente el país registra que más de 134.000 personas entraron por la selva del Darién en lo que va del año, superando a los más de 133.000 que ingresaron por esa misma causa en 2021. A eso se suma que la semana pasada un niño venezolano de 6 años murió en medio de un asalto contra un grupo de migrantes y otra persona quedó herida. Todos estos esfuerzos que se están realizando a través de los movimientos de helicópteros, a través de las unidades de frontera que se han desplegado en el cordón fronterizo y más por los últimos hechos delictivos que hay contra los inmigrantes. Hemos tenido la información que son grupos articulados entre Colombia y algunos panameños. El funcionario asegura que actualmente predomina la migración venezolana, que registra más de 80.000 personas de esa nacionalidad este año. Las autoridades de Indonesia han suspendido de por vida a un directivo y al responsable de la seguridad del club de fútbol Arema debido a la tragedia en su estadio en la ciudad de Malang, en la que murieron 131 personas. La sanción contra ambos es por ser los encargados de la logística y la seguridad en el estadio. Recordemos, el sábado por la noche miles de aficionados del Arema irrumpieron en el campo de juego tras una derrota de 2-3 y se enfrentaron contra la policía. Y combatientes extremistas del grupo Al-Shabaab perpetraron un ataque en una ciudad del centro de Somalia, dejando 20 muertos y 26 heridos. 2 coches bomba explotaron cerca de una base militar, mientras que un tercero estalló horas después en otro punto. Y esto ocurre luego de que el gobierno somalí anunciara la muerte de un líder del grupo yihadista en una operación antiterrorista. Al-Shabaab lucha por instaurar un Estado Islámico en Somalia y en febrero del 2012 anunció su unión formal a la red terrorista Al-Qaeda. Desde entonces, centenares de personas han muerto en atentados cometidos en ese país.
Los aficionados de la música country están de luto. La cantante estadounidense Loretta Lynn falleció esta mañana a los 90 años en su casa en Tennessee, según un comunicado de su familia. Nacida en Kentucky, fue una de las primeras mujeres en ascender a la cima de su género en las décadas de los 60 y 70, pues en sus letras hablaba abiertamente sobre sexualidad y la vida íntima de las mujeres de su época. Lynn logró grandes éxitos con canciones como Coal Miner's Daughter y también You Ain't Woman Enough. Y luego de la pausa, sujetos armados y vestidos de obreros asaltaron un vehículo y robaron lingotes de oro. Esto ocurrió en la entrada de un conjunto privado en Cumbayá, Quito. Y a plena luz del día, miembros de una banda delictiva disfrazados de obreros robaron varios lingotes de oro en la puerta de un conjunto privado en el sector de Cumbayá. Con ametralladoras, los sospechosos amenazaron a las víctimas. Carlos Luis Carrillo tiene las imágenes de este robo que parecía de película. El evento ocurrió en el redondel del Auqui, en Cumbayá, cuando un vehículo trataba de ingresar a una urbanización privada y fue sorprendido por varios delincuentes armados con pistolas y cartucheras. Sometieron a los ocupantes del vehículo para robarles. Según el coronel Diego Quiroga, comandante del distrito Tumbaco, en este hecho habrían participado 10 delincuentes. Se encontraban con chalecos reflectivos, con cascos, simulando ser funcionarios de la empresa eléctrica o de alguna empresa de construcción, que se encontraban apostados a las afueras de este conjunto habitacional. En este evento, los asaltantes se habrían llevado 7 lingotes de oro que eran transportados por una compañía de seguridad. Son alrededor de $300,000 debido a que son 7 lingotes de oro que transportaban. Este hecho activó a los uniformados, quienes realizaron un operativo en el sector y encontraron uno de los vehículos que usaban los delincuentes abandonado en una vía de tercer orden del sector de Yanazarapata. Esta camioneta pertenecería a la vicepresidencia de la República y que había sido robada días antes en la ciudad de Guayaquil. La policía al momento investiga el caso y con los videos tratan de ubicar a los delincuentes que habrían cometido este asalto, pues se trataría de una bien organizada banda delictiva que opera en la capital. Sí se puede, Qatar 2022. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a nuestro segmento Sí se puede, Qatar 2022. Hoy recordamos al máximo goleador histórico en una misma edición de un mundial. En la Copa disputada en Suecia en 1958, el francés Jules Fontaine se convirtió en una leyenda. Les contamos mucho más en el siguiente video. Eusebio, Jairzinho, Gerd Müller, Mario Alberto Kempes o Paolo Rossi fueron los máximos goleadores de la Copa del Mundo, pero el mayor artillero en una sola edición fue el francés Jules Fontaine. En el Mundial de 1958 en Suecia, este francés nacido en Marruecos marcó nada menos que 13 goles. 3 tantos a Paraguay, 2 a Yugoslavia y 1 a Escocia solo en la primera rueda. También anotó 2 a Irlanda por los cuartos de final, 1 a Brasil en semifinales y en el partido por el tercer puesto hizo nada menos que 4 goles a Alemania. Marcó en todos los partidos y sus 13 goles en un solo torneo mundial nunca han sido superados. En la historia de los mundiales, en letras de oro está escrito el nombre de Jules Fontaine. Implacable el romperredes. Y para hablar de otro tema, para este Mundial de Fútbol los anfitriones ponen en práctica uno de sus mayores proyectos de movilidad.
Miles de buses eléctricos y modernos vagones de tren serán parte del sistema de transporte público en ciudades como Doha. William Young nos muestra cuál es el plan de los cataríes para movilizar a millones de visitantes durante esta cita mundialista. Qatar es un país de lujos y avances tecnológicos que en la mayoría de casos se aplica a sus actividades diarias. El transporte público no es ajeno a esas comodidades que se pondrán a prueba de forma masiva en este Mundial de Fútbol. Las estaciones del sistema de metro son impresionantes. Allí todo está digitalizado y organizado para evitar congestionamiento de los usuarios que se multiplicarán durante este torneo deportivo, especialmente para acortar el tiempo de viajes entre las sedes de los partidos. Utilizando una tarjeta magnética que será gratuita, podrá movilizarse en estos modernos vagones. Para el comité organizador del Mundial, el plan de transporte público en Qatar ha sido calificado como uno de los más grandes proyectos de transportación de la historia. Esta prueba es con alrededor de 1.300 buses que van a proveer distintos servicios para los espectadores durante el torneo. Y se refiere a estos modernos buses que ya recorren ciudades como Doha en una fase de ensayo. Para esto contrataron a miles de conductores que son entrenados día y noche para que este servicio funcione de la mejor forma en esta cita mundialista, permitiendo a los visitantes llegar seguros y rápido a los sitios más populares de la ciudad, además de los estadios. Creo que este es un servicio nunca antes visto. Porque usualmente en eventos como la Copa Mundial de la FIFA se debe complementar el sistema disponible en el país con un servicio como este. De esta forma, además de buses, se convertirán en cabinas de turismo móvil, transportando a millones de personas por las vías de este excéntrico país. Impresionante. Y en el marco de la cumbre de la Academia Spire en Qatar, la ex estrella de la selección inglesa David Beckham se atrevió a hacer un pronóstico mundialista. Beckham, quien además es embajador de la Copa del Mundo, opinó sobre varios temas de actualidad y también sobre el torneo de selecciones que iniciará en noviembre. Becks, recordado por el gol ante Ecuador en el 2006, puso como candidata al título a la selección de su país. Escuchemos lo que dijo el exfutbolista británico. Siempre creo en Inglaterra en cualquier competencia. Gareth Southgate ha hecho un trabajo increíble con los jugadores y la unión es gran parte de eso, porque lo vi en la Eurocopa. Inglaterra va por todo, pero no será fácil. Y seguimos repasando los mejores goles de los mundiales. Disfruten de este contraataque. La pelota recorrió 100 metros y la tocaron apenas 2 jugadores de campo antes de pasársela a Chadli, quien definió de esta manera. Golazo. Sí se puede, Qatar 2022. Al volver, Ecuador nuevamente alcanza el podio en la Copa del Mundo de BMX. Alfredo Campo obtuvo el tercer lugar en Colombia y suma puntos para su clasificación olímpica. Seguimos con más noticias. En Santo Domingo de los Áchilas, sicarios se disfrazaron de policías para ingresar a un hospital e ir en busca de un hombre que había sido internado hace 2 semanas. Al darse cuenta de que no estaba ahí, huyeron, dando origen a una persecución policial. María Gabriela Carpio nos cuenta con imágenes de nuestra cadena aliada Saracay. Fue una madrugada de terror la que se vivió este lunes, cuando 7 sujetos armados ingresaron disfrazados de policías al Hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo de los Áchilas. Según versiones preliminares, su intención era asesinar a Andrés M.,
un hombre con antecedentes penales que estaba internado ahí tras ser víctima de un ataque armado el pasado 20 de septiembre. Buscándolo a él con el fin de cumplir su daño, ¿no? Estos sicarios, en el cual me manifestaron que por eso el hospital Gustavo Domínguez se encontraba en el semáforo rojo, que no dejaba pasar. Los sujetos amenazaron a guardias, médicos y pacientes, y tras comprobar que Andrés M. no estaba en el sitio, huyeron del hospital. Sin embargo, la policía los persiguió, lo que originó que disparen contra el patrullero. Incluso uno de los proyectiles impactó a un agente, pero este no sufrió heridas porque cargaba el chaleco antibalas. Pese a la persecución, los criminales finalmente huyeron por la vía que conduce a Chone. Mientras tanto, quienes trabajan en esta casa de salud se muestran consternados por estos hechos de violencia. Los golpearon a los compañeros, los amenazaron. ¿Quién te decía? ¿Quién fue con nosotros? ¿Quién se iba en el atentado a las 3:30 de la mañana? La seguridad en el lugar no se ha reforzado. Durante la mañana solo había unos cuantos policías en la parte externa del hospital, donde los guardias tienen únicamente gas y tolete para defenderse. Sin embargo, los directivos de la casa de salud no se han pronunciado por miedo a represalias. Por su parte, la policía señaló que hoy tienen previsto dar declaraciones sobre este caso. Y les queremos contar también de una buena noticia deportiva. El ciclista Alfredo Campo volvió al podio de la Copa del Mundo del BMX Racing. El ecuatoriano destacó en la 7ª ronda de este certamen, que además otorgó puntos para la clasificación a París 2024. Luigi Marquele nos cuenta más detalles. La pista Carlos Ramírez en Bogotá, Colombia, recibió a los mejores riders del planeta, quienes participaron en las rondas 7 y 8 de la Copa del Mundo de BMX Racing. El ciclista azuayo Alfredo Campo tuvo una notable actuación, superando rondas y mostrando mucha consistencia en cada carrera. El deportista olímpico llegó hasta la final, donde tendría la posibilidad de demostrar que su calidad y habilidad siguen vigentes. En la prueba por las medallas, el ecuatoriano tuvo un gran arranque. Sostuvo su ritmo en las rectas y no cometió errores en las curvas. El francés Joris Daudet sacó una leve ventaja, mientras que Campo luchó muy de cerca con el británico Kyle White. Al final, el tricolor cruzó la meta en el tercer puesto. Que sueñen grande para mí. Siempre ha sido mi sueño. Empezamos con pie derecho en nuestro camino a París. Estoy seguro que se nos vienen grandes cosas. Alfredo regresa al podio mundial y ratifica que es uno de los mejores deportistas en la disciplina del bicicross. Tras obtener diploma en Tokio 2020, el referente del BMX nacional apunta a llegar a París 2024 con el sueño de conquistar una medalla olímpica. Y con esa buena noticia estamos despidiendo esta emisión de Televistazo y con la invitación a que nos volvamos a encontrar con las noticias destacadas a las 19 horas en nuestra emisión estelar, Gaby. Así es, Estefi, amigos, muchísimas gracias por su atención y con nosotras hasta el día de mañana.